afectan la síntesis de la pared celular. Los beta-lactámicos actúan directamente afectando la síntesis de la pared celular. Es como si fuera construir una casa, y para construir una casa le voy poniendo un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y así por delante. ¿Entendieron? Lo que hacen los beta-lactámicos en todo ese proceso es afectar directamente, engañar directamente a la bacteria. Y acá queda así el beta-lactámico. Y no permite la bacteria formar una estructura adecuada, porque cuando el beta-lactámico sale de aquí, esa pared se cae. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Otro ejemplo de este grupo que actúa en la pared es un fármaco llamado vancomicina. Los beta-lactámicos, la vancomicina, son fármacos que actúan directamente en la pared celular. La vancomicina va a estar en la segunda hoja de ustedes. Y un fármaco glucopéptidos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si esta sea una bacteria y esa bacteria necesita formar dos, es decir, multiplicarse, esa bacteria no tiene relaciones sexuales con otra bacteria. Ella se multiplica de la nada, o sea, de una se transforma en dos. Si no me equivoco, eso se llama fusión o división binaria, creo. Aprendieron eso en biología en su primer semestre, ¿se acuerdan perfectamente, no? ¿Ya? Entonces, cuando una bacteria se transforma en dos, para que esa bacteria pueda transformarse en dos, el mayor truco está acá en el tal ADN, porque tenía acá, a ver si sale bien esa vez, más o menos, tenía la cinta genética, y esa cinta genética necesita transformarse de una a dos cintas idênticas con la misma capacidad. ¿Me entendieron eso? ¿O no? ¿Entendieron? Cuando una se transforma en dos. Existe un grupo de fármacos, lo vamos a llamar de quinolonas. Son uno de los fármacos más utilizados en el mundo. Está en su segunda hoja. Quinolonas. Puede estar ahorita, hermano. Necesitar. Essas quinolonas, por ejemplo, actúan bloqueando un elemento llamado DNA rirasa. ¿Qué es DNA rirasa? Que es una enzima que es la encargada justamente de que una se transforme en dos. ¿Ok? Hay dos enzimas importantes, DNA rirasa y topo, me encantan los nombres en fármaco, isomerasa, en ese 4. En ese caso, topoisomerasa 4. La topoisomerasa 2 es DNA rirasa. Deveriam haber leído o capítulo 38, 48 del Grande Maíno. Entonces, una se transforma en dos. ¿Ya? ¿Cómo se transforma en dos? Cuando la DNA rirasa y la topoisomerasa 4 facilita esa multiplicación del ADN. ¿Entendieron eso? ¿Sí? DNA rirasa, topoisomerasa 4 son dos enzimas responsáveis para que uma bactéria se transforme em dos. Como? Elas actúan duplicando el ADN bacteriano. ¿Está claro? ¿Sí? Las quinolonas actúan bloqueando essas duas enzimas. Las quinolonas bloquean la enzima DNA rirasa y topoisomerasa 4. Cariñosamente, para los que leyeron,
topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. Topoisomerasa 2 es lo mismo que DNA rirasa. ¿Entendieron? El lunes con LD Lasco. ¿Listo? Ahora estamos viendo mecanismos de inhibir la síntesis de ADN. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la pared bacteriana, dos grandes fármacos son los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Esses dos actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Hay otros más por si acaso. La DNA rirasa y topoisomerasa 4 son dos enzimas responsables por multiplicar el ADN bacteriano. ¿Y quién hace el bloqueo? Quien bloquea esa síntesis del ADN es justamente las quinolonas. ¿Estamos ok ahí? Sí. Bien. Ahora, para que pueda construir una casa mejor, ¿sabe cocinar? ¿Él sabe cocinar algo? Huevo frito nada más y abdomen. Para que uno pueda cocinar algo, necesita los ingredientes y necesita una instrucción de cómo hacer, ¿cierto? Sí. Tenga en consideración que los ingredientes es el ADN. Y la instrucción, la receta para hacer determinada cosa, la receta para utilizar los ingredientes se llama ARN. ¿Entendieron? Acá dice cómo hacer para que eso se transforme en eso. ¿Está claro? Existe una mensaje, por ejemplo, un ARN mensajero, que para que yo pueda construir una pared celular o para que pueda construir estructuras en el cuerpo, hay una mensaje que tiene que salir de aquí. Hay una mensaje que sale de aquí y llega hasta el tal ribosoma. Y cuando llega ahí, dice, por favor, necesito que usted me construya proteínas para formar una pared celular. ¿Me entendieron? Necesito que usted me construya tal cosa para formar tal estructura. Entonces, el ribosoma se encarga de producir elementos para formar essa pared bacteriana. ¿Entendieron? Acá lo puede decir que su función es síntesis de proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Principalmente para formar estructuras, paredes bacterianas. Quem sacou férias e esse lugar está complicado a sua vida. Y eso, por si acaso, que le estoy hablando es microbiología, no es farmacología, preguntando las dos informaciones. Los fármacos actúan en distintas partes de la bacteria. Existen fármacos que actúan en la pared, como por ejemplo, glucopéptidos y beta-lactámicos. Existen fármacos que actúan directamente bloqueando el ADN bacteriano, la multiplicación, la síntesis bacteriana. Y estos fármacos que bloquean la síntesis bacteriana justamente son los quinolonas. Pero cuando esa bacteria va a construir su pared celular, necesita de elementos, de cemento, que se llama ladrillos y etc. Y esos ladrillos, ese cemento, ese material que va a construir y formar una estructura es generado por el ribosoma. Existen dos familias que actúan ahí y son fundamentales. Una familia actúa en una subunidad 30S. Acá son los aminoglucósidos. Segunda hoja. Amica, genta y streptomicina. Primera hoja. ¿Eh? ¿Primera o segunda? Primera. Primera hoja. Aminoglucósido. Ya. Amica y genta. Y si quieren pongan un asterisco y un otro fármaco más que se llama streptomicina. Estrepto. Streptomicina.
streptomicina. ¿Ya? Son fármacos que bloquean la subunidad 30S. ¿Ah? También actúa ahí. ¿Ya? Es que estoy yendo a los principales que venden. No, estrepto, B. ¿Te está gustando? Subunidad 30S, ¿ok? Ahora, sus primos y excelentes fármacos son conocidos por actuar no en la 30S, sí en la 50S. Ahí son los macrólicos. Actúan bloqueando la subunidad 50S. Ahí son tres hermanas: azitromicina, eritromicina y claritromicina. Una vez más, chicos, les vuelvo a decir, esa hojita de fármaco sí o sí tiene que estar con usted en cada clase. ¿Bien? Si usted no tenga plata para imprimir, lo puede hacer a mano en su cuaderno, pero sí o sí tenga lá, porque lo voy a necesitar. Cada clase mía hay información que voy a estar. ¿Está bien? ¿Encontraron? Eritro, azitro y claro. Hay un fármaco, y él es uno de los fármacos importantes, que se llama metronidazol. Metronidazol. Ese fármaco pertenece a la familia de los imidazoles. Esse fármaco não é bem um fármaco antibiótico, não é só para matar bactérias. Esse fármaco, ele é um fármaco que tem efeito antimicrobiano. É decir, afeta a bactéria, hongos e incluso parásitos. Metronidazol é um fármaco que nós vamos ter em situações utilizando como antibiótico.